Así que hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a Dios que el tiempo está, ¿verdad?, ya cambiando, está lloviendo, tanto que lo necesitamos aquí en California, ¿verdad? Muy bien, en esta hora, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 16. Mis hermanos en Linares estuvieron y han estado de aniversario ayer y ahora, hermanos, celebrando su aniversario y pues gracias a Dios ha sido de bendición. Mis hermanos, mi hermano Pastor Elías y mi hermano Pastor Omar han estado allá en Linares. Hermanos, ¿cuántos quieren que la obra de Dios se expanda en México, hermanos? Primero Dios, en los próximos meses vamos a estar afiliando una iglesia más, creo que en Puebla, no estoy seguro. Pero vamos a ir hasta aquel lugar, ¿verdad? Y vamos a afiliar una nueva iglesia que va a trabajar con la misión. Así que mis hermanos, mayormente los que son de México, sigan orando por la misión en México. ¿Cuántos oran por la misión en México, hermanos? Gloria a Dios. También mi hermano Carlos Narváez ha estado en Las Vegas, que ha sido invitado a predicar el día de ayer. Así que hermanos, qué bendición trabajarle al Señor. Amén. Jeremías capítulo 23, verso 16. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 24. Dice la palabra del Señor así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te honramos, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos a ti el honor, Señor, y te damos gracias por este culto donde tu presencia, Señor, nos ha visitado, está con nosotros, se ha manifestado, Señor, en nuestra vida. Y yo te ruego en esta hora, Señor, que tu mano también esté sobre mí para impartir tu palabra y que pueda tu pueblo, Señor, tener un corazón y una mente receptiva a lo que tú nos quieres hablar en este día. Padre, en tus manos yo pongo, Señor, este tiempo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, hermanos, vamos a tomar estos pasajes, aunque en realidad solamente vamos a tomar un pedacito de estos pasajes que hemos leído. Quiero hablar un poco, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con el trasfondo de la historia de Israel, de la elección de Dios con el pueblo de Israel. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es de que en medio del pueblo de Israel siempre ha habido gente que Dios le ha hablado. Siempre. Siempre ha habido gente llamada profeta, que Dios ha revelado su palabra, que Dios les ha hablado a ellos. Y ellos se encargaban de decirle a los reyes que gobernaban a Israel lo que Dios quería decirles. Y déjeme preguntarle, ¿creen ustedes que Dios puede hablar en este tiempo, hermanos? Sería extraño que Dios dejara de hablar. ¿Cómo es que Dios de repente ya no habla? Dios siempre habla. Entonces, aquí nosotros nos encontramos en un pasaje donde había un profeta que se llamaba Jeremías, que
recibe muchas profecías, muchas revelaciones de Dios a su vida. Y en medio de todas esas revelaciones hay un tiempo donde él empieza a decir: prepárense, los van a invadir, van a arrasar Jerusalén, se los van a llevar cautivos. Entonces a la gente, a los líderes de Israel, les enojaba que él dijera eso, les molestaba. Y los líderes de Israel, los sacerdotes, los gobernantes decían: ¿y a este qué le ha agarrado? Se ha vuelto loco, dicen que nos van a arrasar, dicen que nos van a llevar cautivos. Y en medio de todo eso, también se levantaban profetas que le decían al pueblo de Israel: no oigan aquel, dice Jehová que habrá paz para ustedes. Entonces a Dios le desagradaba, porque estos profetas eran profetas mentirosos. Ellos querían como que aliviar la carga de la gente, adularlos, lisonjearlos, decirles palabras bonitas para caerle bien a la gente, pues, y que ellos tuvieran fama. Entonces a la gente, y este es un fenómeno que se da hasta el día de hoy, a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. A todos nos gusta que nos digan: le va a ir bien, Dios lo va a bendecir. Es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué ha tenido éxito en cierto sentido esa predicación de la prosperidad en muchas iglesias? Traiga $500 y Dios le va a resolver el problema. Y yo no veo gente que está ahí renegando y gente que está enojada, como a veces en las iglesias donde se predica la palabra de Dios. No, rapidito. ¿Cuánto dijo? 500. No, 1000 le doy. Se quedan sin la renta. Hermano, yo he conocido gente que se ha sentado en estas sillas, que me han dicho: hermano, yo me congregaba en una de esas iglesias, pero sabe que cuando uno está ahí, me decía un hermano, uno no siente que le están robando. Había gente que estaba encargada de grupos que tenían que reunir tanto dinero al mes, porque si no los quitaban de sus privilegios, los quitaban de sus lugares. Esa gente no anda jugando y los quitan y los expulsan de las iglesias. Hermanos, si algo yo le doy gracias a Dios, es que la doctrina que nosotros hemos conocido es una doctrina basada en la palabra de Dios. Una doctrina que no le roba a la gente, sino que le enseña el camino de la salvación. Y ese camino se llama Jesús de Nazaret. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito esa predicación en nuestros días? Hermanos, ¿sabe que ese tipo de lobos rapaces ya ni siquiera tienen templos, sino que se reúnen en anfiteatros de hoteles para no estar pagando renta, sino solo pagar una reunión, reunir todo el dinero y de ahí volver a tener otra reunión? Ya no tienen ni siquiera cultos en la semana. Si uno es un culto a la semana, además de domingo, eso es una cosa que sería extraño. Pero se está acabando todo eso de tener cultos regulares de una iglesia. Ellos lo que quieren es recoger dinero e irse. Lo que quieren es juntar dinero e irse. Y la gente los oye, les aplaude, los quiere, les gusta que les digan bonitas palabras. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que ellos profetizan es: todo te va a salir bien. No importa cómo vivas, no importa cómo andes, no importa lo que pienses, no importa tu vida cómo esté delante de Dios. Lo que importa es que te voy a dar una profecía ahorita, y la profecía es que te va a ir bien, que vas a tener 3 negocios, vas a comprar 4 casas, vas a tener una mansión. Y a la gente le gusta escuchar eso. Yo le voy a decir algo: aunque aquí no le prediquen eso, le estamos llevando a un lugar que se llama el camino de la vida eterna, el camino angosto, y quien camine por ese camino no se perderá. Ese camino se llama Jesús, Jesús de Nazaret, señalado entre 10,000. Jesús de Nazaret, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ponga su mirada en él y no se perderá. Entonces esto pasaba con el pueblo de Israel. Mire, viéndolo de esta manera, estando nosotros como en ese momento, poniéndonos en los zapatos de ellos, pues, oír a Jeremías
no era bonito. Jeremías, todas sus profecías eran de juicio. Jeremías no era popular, hermanos. Es popular ahora, que lo leemos desde los púlpitos. Pero en ese tiempo nadie quería a Jeremías. Y en este capítulo que acabamos de leer, si usted lo lee en casa, Jeremías dice: hasta en mi casa hallé desatinos, hallé maldad. Entonces Jeremías veía la maldad, veía todo lo que ocurría. Gracias, hermano. Jeremías veía cómo la gente se iba tras estas profecías de riquezas, de que todo te va a ir bien, de que nada te puede salir mal, de que no importa nada, tendrás paz. Y Jeremías sabía de que Dios a él le había hablado y le había dicho: va a venir guerra, Jeremías. Dile al pueblo que huyan. En una ocasión le dijo: diles que se pasen con los enemigos para que no mueran. Entonces la gente que oía a Jeremías iba al templo y Jeremías estaba ahí profetizando. Entonces a la gente no le caía bien. Una vez el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, ve y párate en el templo y dile a la gente: este templo será destruido. Oiga, y Jeremías se va y se para en el templo. Y una cosa que algo respetan y respetaban los judíos era el templo. ¿Sabe por qué? Porque en el templo habitaba físicamente la presencia de Dios. Y que aparezca un profeta diciendo que ese templo va a ser destruido, lo más exacto para ellos es que él quedara en categoría de loco, de que Dios no le hablara a él. Entonces, ¿a quién le habla el Señor? No, pero es que a los que dicen que paz va a venir, que no va a haber guerra. Hermano, yo le voy a decir algo. Esto no es un asunto de Jeremías y de la época de Israel. Lo estamos viviendo en el año 2021. A la gente no le gusta que le digan que los juicios de Dios están cayendo. A la gente no le gusta que le digan que Dios lo puede castigar. A la gente no le gusta oír eso. Y cuando aparece alguien hablando de eso, lo tildan de fanático, de loco, lo hacen a un lado. No le gusta, porque nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta escuchar que alguien le diga que está haciendo algo mal, sino que le gusta escuchar que profecías buenas y que le va a venir todo bien. Pero déjeme decirle algo: la palabra del Señor dice: no desprecie, no menosprecie la corrección de Jehová, porque Dios al hijo que ama, a ese disciplina. No desprecie la corrección de Jehová. No la desprecie. Porque a veces Dios nos corrige y nos lanza una voz de advertencia a través del pastor, a través del predicador, a través de los líderes, a través del hermano en Cristo. Dios nos lanza una voz de advertencia y nos dice: enderecen los caminos. Casi como que oigo a Juan el Bautista predicar: enderecen el camino, que viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él viene, Él viene. Jesús vuelve, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Él viene nuevamente. Tenemos que estar preparados para ese encuentro especial con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice acá la palabra del Señor? Y de esto quiero agarrarme un poco. Verso 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo? Oiga esta pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí hay una frase que a mí me deja como intrigado: el secreto de Jehová, el secreto de Dios. Es decir,
Se lo voy a poner de esta manera para que usted lo entienda. Usted va en una casa, digamos la gran casa de Dios, y usted va conociendo en la vida cristiana esta gran casa. Y en esta gran casa hay habitaciones, se lo estoy graficando para que usted y yo podamos entenderlo mejor. En esta gran casa hay habitaciones que se llama habitación de los milagros de Dios. La habitación donde usted puede ver la mano de Dios. En cada uno de los pasos que usted da como cristiano, indaga más, se entrega más, vive consagrado más para Dios, quiere más de Dios. No le satisface solo el culto, quiere más. Se queda orando. No le satisface, quiere más. Se queda en el ayuno. No le satisface y dice, no, yo quiero más. Y dice, hay vigilia, y llega la vigilia y se queda en la vigilia. Llega un momento en la vida de un creyente donde entra en el secreto de Jehová. Un lugar profundo donde se oye la voz de Dios, donde la presencia de Dios fluye como ríos de agua viva. Ahí es el lugar donde no puede entrar la enfermedad, donde el desánimo desaparece. Es el lugar donde se va el lloro de la tristeza y la depresión. Es el lugar que uno penetra, a veces en medio de una alabanza, en medio del culto. Es el lugar donde uno entra cuando se levanta a las 4 de la mañana a orar, porque no le satisface nada. Quiere más de Dios, quiere más de Él. Y dice, Dios mío, hay algo más aquí que no. Porque aquel danza, porque aquel habla en lengua, porque yo me siento todavía que no he llegado a ese nivel de la vida cristiana. Es que tiene que llegar al secreto de Jehová. Y déjeme darle una buena noticia en este día. Hay una compuerta que se abrió de par en par por la sangre del Cordero de Dios. Y Él le invita y le dice, ven y entra, ven al trono de la gracia, ven, entremos al secreto de Jehová, ven y te enseñaré que esto no es religión. Y te darás cuenta que hay un Dios que oye y que habla en el secreto de Jehová. Yo me recuerdo, tenía yo quizás como unos 14 años, no sé. Y un hermano llevó un cassette. Algunos se acuerdan de los cassettes, ¿verdad? Aquellos cassettes de cinta café, ¿no? Que uno utilizaba un método sofisticado para arreglarlos y para darle vuelta con un lapicero, ¿no? Una pluma. Y cuando se le enredaban a uno la cinta, Dios mío, qué problema, ¿no? Los muchachos no saben de eso. Ese es el secreto de los treinteros, muchachos. Pero yo me recuerdo que este hermano llevó un cassette y lo puso, me dijo, hermano, quiero que oiga esto. Era el evangelista Rasky. Él todavía vive, puertorriqueño. Pero el hermano Rasky tenía un ministerio y tiene un ministerio bien particular para predicar, muy único. El que quiera predicar como Rasky, mucho cuidado. Tiene que tener una unción para hacerlo. Pero el distintivo de ese ministerio era que cuando este hermano predicaba, la unción que él tenía para echar fuera demonios era tal que en los estadios se manifestaban la gente endemoniada y eran libres. En este mensaje particular que este hermano lleva, yo lo oigo. Y ahorita le voy a decir por qué estoy haciendo referencia a ese mensaje. Ahora pues ya está en la red, ¿no? Pero en este mensaje suben a una muchacha a la plataforma, está gritando. Él empieza a cuestionarla y empieza a hablar con ella. Había estado en camisas de fuerza, la habían metido al manicomio a la muchacha. Y ella oraba. Él empieza a orar por ella y para hacerle corto esto, el Señor libera a la muchacha.
El demonio en la muchacha decía: yo entré en ella cuando ella tenía 5 años y yo desde entonces vivo en ella. Para los que no creen en los demonios y el mundo espiritual, créame que hay gente endemoniada que camina en las calles, que necesita tanto de Dios. Aquí en San José, en todo lugar. El otro día recibía una llamada de un joven que me decía: tengo 33 años, me quiero matar, me decía. No le hallo sentido a la vida. Y encontré su número y me llamó desde una farmacia. Y entonces yo le digo: si usted cree en el Señor, Dios lo puede rescatar de eso. Y me dijo: yo creo, ahí donde está, oremos. Y me dijo: está bien, ore por mí. Y oramos, él en un pasillo de la farmacia, yo en mi casa. Y empecé a orar por aquel joven y sentía la presencia de Dios, una necesidad de Dios. Y yo le voy a decir algo: un evangelio de la prosperidad no llena ese vacío, pero el evangelio poderoso del Señor Jesucristo sí lo llena. Él llena, Él liberta. Alguien da gloria al Señor en este día. ¿Sabe que ese mensaje que les hablo del hermano me impresionó en esto? El hermano siguió predicando después de haber el Señor hecho la liberación en la muchacha. Y al final del mensaje, tanto poder había que esa muchacha que hace un rato había estado endemoniada, ahora había sido llena del Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Hermanos, yo como joven oí eso. ¿Y sabe qué es lo que dije yo? Esto yo lo quiero. Tiene que haber algo más que solo llegar a un templo a batir las manos, que solo llegar al templo a dar unos cuantos gritos e irnos para la casa vacíos, emproblemados. Tiene que haber más acá. Tiene que haber más. Créame que no queremos entretenerlo acá. Si quisiéramos entretenerlo, hace rato hubiéramos puesto luces. Y luces por acá, luces por allá, y humo. Y a saltar, a brincar y a bailar. Pero esto no es entretenimiento. Yo quiero que usted conozca al Dios vivo. Que entre en el secreto de Jehová. Que sus cargas se vayan. Que sea libre. Libre de verdad. ¿Cuántos quieren ser libres? Si usted no procura entrar en el secreto de Jehová, la vida cristiana para usted será una rutina y se volverá vacía. Religión, una religión más. ¿Y de qué religión eres? Cristiano. Cristianos religiosos también existen, que saben los coros de memoria, recitan textos de memoria, que conocemos la estructura ortodoxa del mundo cristiano, cómo se desarrolla una apertura, cómo se desenvuelve un tiempo de alabanzas. Preparar mensajes esquematizados lo podemos hacer, pero estar en el secreto de Jehová, eso es otra cosa. Cuando uno ha estado en el secreto del Señor, en la madrugada, o quizás a veces caminando por la calle, elevamos nuestra mente al Señor y empezamos a entrar en aquel lugar. Y de repente usted se para a cantar acá, se para a predicar acá, a dar una apertura acá. Hermano, el ambiente cambia. La atmósfera cambia. No es por el predicador, no es por el que canta, no es por los músicos. El Rey de la Gloria está en aquel lugar, porque el que ha entrado en el secreto del Señor tiene el perfume del reino de los cielos y se puede sentir la fragancia de Jesús de Nazaret cuando camina en este lugar. ¿Sabe? Cuando estábamos cantando hace un rato, yo sentí la fragancia del Señor con nosotros. Yo sentí cómo se movía en nuestra vida. Ahí es donde caen las cadenas. Ahí es donde se van las cargas. Los corazones son sanados ahí. Las vidas son restauradas en ese lugar. Entonces el Señor le dice a Jeremías: ¿quién de ellos ha estado en mi secreto?
de esos profetas charlatanes y mentirosos. ¿Quién de ellos ha estado en mi secreto? Gente que ahora le enseña a las iglesias que ya no hay que orar ni ayunar, que eso ya pasó de moda, que la iglesia se puede sostener sin oración, que su vida se puede mantener sin oración. Si usted sale, oiga bien lo que le voy a decir, si usted sale de esa habitación con el Señor, todo lo empieza a ver mal. Cuando uno está en la presencia del Señor, todo lo ve bien. No se fije en las cosas malas. Está tan enamorado del Señor que no puede ver las cosas malas. Como los novios cuando andan de novios, que se va a fijar que un ojo le mira por el otro lado. Está enamorado, hombre. Sí, es que cuando uno está enamorado, por eso la Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados. El Señor le dijo al pueblo de Israel un día, Balac, que era un rey de Zippor, si no me equivoco, mandó a llamar a Balaam, el profeta, y le dijo, Balaam, maldíceme a toda esta gente que está ahí, porque el campamento de los israelitas estaba en aquel lugar, y ellos tenían miedo, porque ellos sabían que Dios estaba con Israel. Balac lo sabía. Entonces Balaam, que era profeta, y que era un hombre que tenía reputación de ser profeta, es mandado a llamar por Balac. Y para hacerle corta la historia, llega y le dice Balac a Balaam, maldice al pueblo de Israel. Y él le dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y agarra su vara, que era símbolo de autoridad, y se para y ve todo el campamento de Israel, y el Espíritu de Dios lo impulsa a decir algo. No veo maldad en el campamento de Israel. No veo maldad en ellos. Entonces, hermanos, si es que esa gente era rebelde, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, pero nadie se podría atrever a corregir al hijo de alguien más. ¿Por qué? Porque el padre sabe cómo corregir a su hijo. Israel era el hijo de Jehová. Y ahora Balac quería maldecir al hijo del Señor. Hermano, cuidado. Dios le dice, no, tranquilo, en él yo no veo maldad. Yo lo voy a corregir de sus maldades. Pero que venga un impío a querer corregir al hijo del Señor, hermano, no es así. ¿Ve cómo Dios lo mira a usted? Puede ser de que usted sea el más pequeño en la casa del Señor, el recién convertido que se convirtió ayer en la noche en una campaña, y le quieren el día de mañana faltar el respeto en el trabajo. Usted ya no es el borracho, usted ya no es el mujeriego, usted ya no es el ladrón, ahora es el hijo del Señor. Dios lo defenderá a usted, Dios abogará por usted, Dios peleará sus batallas, porque usted es hijo de Jehová. Entienda la posición que Dios le ha dado. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona está saliéndose de la presencia del Señor, no ora como habitualmente oraba, no está en la presencia del Señor como siempre lo ha estado, empieza a ver lo malo de los hermanos de la iglesia, lo malo de lo que está pasando alrededor de él. ¿Vieron cómo predicó? ¿Oyeron cómo cantaron? Se fijan las cosas que salen mal, se fijan todo lo que está mal. Mire, el que está en la presencia de Dios se ha fijado que el Señor está con nosotros en este día, porque lo puede sentir, porque lo puede ver, porque en el alma puede olfatear qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Puede sentirlo en el alma, pero porque está en la presencia de Dios, está en lo que está. Por eso una persona ocupada en la iglesia es una persona que menos tiempo para hacer lo malo tiene.
¿Y para dónde va, hermano? Para Modesto. ¿Y mañana qué va a hacer? No, mañana hay reunión con la directiva. Y el martes, no, el martes hay culto. Y el miércoles vamos a visitar un hermano. Y el jueves, servidores del rey. El que está ocupado así, de esa manera, menos tiempo tiene para quejarse, menos tiempo tiene para ver lo que le hace falta. Y mira a un Dios todopoderoso, a un Dios proveedor. Y en medio de esos cultos, de esas actividades, Dios lo sana, Dios lo liberta, Dios le sana el corazón. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Pero el que se sale del secreto de Dios, no, hombre, hasta marchito. Y qué feo es ver una planta marchita, ¿sí o no? Nosotros tenemos una planta en la casa que se nos está marchitando, afuera de la casa, ¿ok? Hicimos lo que pudimos. Y ahora le estoy viendo más feita porque se va secando más. No sé cómo le llaman en su lugar. Nosotros le decimos allá tuya. No sé cómo le dicen en su lugar. Pero ahí está el arbusto, la planta. Y qué feo se ve cuando uno entra. Estoy pensando ya en arrancarla. ¿Usted se imagina a un cristiano marchito? Dígame. No está donde tiene que estar. Su mente anda pensando en los billetes, anda pensando en la deuda, anda pensando en el coyote, anda pensando en todo menos en lo que tiene que estar. Aquí está el Rey de la Gloria, el que lo creó a usted, el creador del universo, el que puede resolver sus problemas, el que puede sanar la enfermedad, el que puede abrir puertas que el hombre no puede abrir. Y le damos a él toda la gloria en este día. Alguien diga gloria a Dios. Cuando usted se libera y adora a Dios, su vida cambia. Su vida es transformada. Pruebe a Cristo y verá. Aleluya. Pruébelo. Métase con Él. Dígale: Señor, oí el mensaje de este día y voy a comenzar una campaña de oración. No oro diariamente, pero voy a orar 15 minutos todos los días, media hora. Y una de mis peticiones es: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero entrar en el secreto tuyo. Quiero ver tus revelaciones. Quiero sentir tu presencia. Quiero experimentar eso que dicen del bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Y tarde o temprano aparecerá el ministro que bautice en fuego y lo meterá en el río de fuego y lo llenará. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando usted sienta la gloria de Dios, no se detenga. Alábelo. Que su alma se desahogue. Ya demasiada gente atada en el año 2021. Ya demasiada gente triste y oprimida. Que se levanten los hijos de Dios a adorar a Dios. Que sus pulmones exalten a Dios. Si en los estadios se levantan a gritar y en la fiesta no paran de sudar mientras bailan, no le quiero recordar sus malos días, pero cuánto más aquí al que nos ha dado vida a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mi vida y la vida de mi familia le pertenece al Señor. Qué importante es estar en el secreto de Jehová. Uno deja de ser un cristiano de rutina, que parece un retrato ahí, y empieza a ser un cristiano de verdad. Un cristiano que ama la presencia de Dios. Mire, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, eso es algo que no lo puedo explicar. Eso es algo que no es humano, pues. No es una motivación como. Y mire, yo estuve en Costa Rica hace años, como usted sabe. Y sabe que, y no solo en Costa Rica, pero yo lo vi ahí, que apareció un predicador en un anfiteatro bonito, hermanos. Bonito. Yo digo, ¿cómo es que a esa gente le revienta lo que dicen? Si eso está más simple que un pan sin sal, hermano. Lo que hablan. Y la gente ahí está.
haciendo aeróbicos todos en el altar. Y todos, las grandes lenguas de ese tiempo. Y ahí estaba yo viendo todo eso. Y de repente el predicador empezó a decir: hablen en lenguas, hablen en lenguas. Y se acercaba al oído de los que saltaban y les decía, como que les decía lo que decir: hablen en lenguas. ¿Sabe que hay libros ahora cristianos que enseñan cómo hablar en lenguas? Como si eso hubiera salido de un seminario teológico. 120 estaban sentados orando. Y de repente sopló aquel viento que sopló para dividir el mar Rojo. Aquel viento que sopló para darle vida a huesos secos en la visión de Ezequiel. Sopló en el aposento alto. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Y empezaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo lo quiero. Ahí es donde uno empieza a ser un cristiano diferente. Un cristiano que entiende más del mundo espiritual. Iglesias muertas, eso es lo que abunda. Pero el secreto de Jehová es donde los profetas tienen que estar. Si alguien se cree profeta, pues allí es donde es su lugar. Secreto del Señor. Donde no puede llegar el chisme, ni la murmura, ni el prejuicio. Es el mío, agárrenmelo por favor. Papá, hubiera sido el de otro: agarren a ese niño y amárrenlo por allá. No, hermanos, mire, yo estaba orando y por eso le digo yo, a veces uno tiene un falso concepto, por lo mismo de que esta gente de estos años, de estas generaciones, le ha enseñado al mundo cristiano que tiene que ser en un lugar exclusivo, que tiene que ser de cierta manera, casi como tiene que entrar en ese trance para llegar al secreto del Señor. Oh, hermanos, y ahora oigo alabanzas: fuego, 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 fuego. No adoran a Dios. ¿Las ha oído? No adoran a Dios. Es como que quieren entrar en un trance. Tenga cuidado con esas alabanzas. La alabanza que es verdadera está pegada a la Biblia y exalta a Dios. No la grandeza humana, no los logros humanos. Exalta al que está sentado en el trono y le da la gloria a Él. Reconoce la sangre del Cordero y el trabajo y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo estaba en la casa de mi abuela, allá con un hermano de la iglesia, con un primo, y mire, como joven me había dado una enamorada de las cosas de Dios, de la iglesia. Y la iglesia casi me iba a vivir al templo. Y de repente empezamos a orar, no me acuerdo ni por qué estábamos orando, pero yo me elevé a Dios. Y ahí, en aquel lugar, no era un templo, no era una catedral de cristal. No habían ministros de carne y hueso que impusieran las manos sobre mí. No había nadie, pero estaba el Señor con nosotros. Unos jóvenes, unos niños. Año 98. Allá estaba yo en aquel mes de diciembre y de repente, con mi mente elevada a Dios, orando y alabándolo. No podía dejar de alabarlo cuando de repente algo me tomó. El Espíritu de Dios entró en mí y empecé a hablar en lenguas. Yo no se lo puedo explicar, no soy lingüista, no he ido a ninguna clase para aprender otro idioma, pero este Dios puede dar lenguas de fuego a aquellos que entran en el secreto de Jehová. Entre en Él, beba de Él y verá cómo Dios llena su vida también. No, hombre, yo no fui el mismo. Es que es como que usted se ha encontrado un tesoro que no quiere soltar jamás.
Dios mío, un tiempo donde uno solo en lenguas quiere hablar, solo quiere adorar a Dios. Qué triste cuando eso empieza a menguar en nuestra vida. ¿Y sabe por qué muchas veces eso mengua en la vida de muchos creyentes de años? Porque dejan de tener esa intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios queda olvidada. Y cuando usted olvida la intimidad con Dios, le presta más atención a las olas, a los vientos, y se hunde como Pedro. Y empieza a ver, ay, lo que dicen de mí. Ay, se fijaron lo que cómo me vio. Y mire, aquel hermano me aruñó. Y el otro me quiso botar poniéndome zancadilla. ¿Qué importa cuando usted está agarrado del Señor? Mire, cuando usted está agarrado del Señor, usted entra con acción de gracias por esa puerta, por sus atrios, con alabanza, bendiciendo y alabando el nombre del Señor. No importa quién me vea, quién me oiga, quién esté, quién no esté. El que camina de la mano con Dios no camina solo. El Rey de la Gloria camina con Él. Aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay prueba, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay demonios que puedan con el Rey que está con nosotros. El capitán de las huestes celestiales pelea nuestras batallas. Hay batallas que usted no puede pelear, como la depresión y la tristeza, el vacío, la soledad. ¿Cómo se vencen esas cosas? Si lo único que tiene el psicólogo para vencer la depresión es darle pastilla para adormecerlo un poco y que se le olvide. Básicamente endrogar a la gente. Eso es lo que el mundo puede hacer. Pero venga a nadar en esta agua. Métase en esta fuente. Jesús dijo, si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que esa agua se convertirá en una fuente que salte para vida eterna. Y aquella mujer sola, solitaria, no volvió a ser igual. Fue la hermana de Samaria ahora. Es que Dios cambia, Dios llena, Él liberta. Pruébelo y verá. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, qué lindo es entrar en el secreto del Señor. En ese lugar donde, mire, a veces uno está leyendo la Biblia y pasa una hora y quiere leer más. ¿Le ha pasado? Un hermano una vez llegó hace años. Me dijo, hermano, mire, me quedé toda la noche hasta las 5 de la mañana leyendo la Biblia, me dijo. Leyéndola. Es algo que me impactó. El secreto de Jehová. Esto deja de ser un libro y se convierte en la palabra viva del Dios de la gloria. La reunión que tenemos deja de ser un club social y se convierte en un culto de alabanza al Dios de la gloria. La vida cristiana deja de ser una religión y se convierte en un caminar diario con Cristo el Señor. Secreto de Jehová. Y Dios le dice a Jeremías, si esos profetas hubieran estado en mi secreto, no anduvieran hablando locuras. No anduvieran hablando locuras. Pero por cuanto no han estado en mi secreto, hacen errar al pueblo. Y el sacerdote se vuelve impío y el rey se vuelve impío, porque oyen a tales profetas. Hermano, puede ser, yo no sé a cuántos de chiquitos les han gustado las medicinas. Yo creo que a nadie. Mire, a mi niño le tenemos que hacer una llave y lo tiene que agarrar Ana y yo lo tengo que agarrar. Todo padre pasa por eso, ¿no? Y se lo tenemos que endulzar o hacer pasar de una manera porque ellos no quieren. ¿Cree usted que eso solo es de los niños? También es nuestro. La medicina no nos gusta. Lo amargo no nos gusta. No nos gusta. Como aquel rollo que probó el profeta y lo comió y fue dulce en el paladar, pero amargo en su estómago. La medicina de Dios a veces vendrá dura,
A veces vendrá amarga y dirá, ¿y eso es lo que Dios quiere que yo haga? Sí, a veces es algo que duele, a veces es algo amargo, pero es la medicina que se sacará a la luz tu hogar, tu familia, tus hijos. Porque es la medicina que viene del reino de los cielos. No es dada por hombres, no es hecha en laboratorios humanos. La medicina de Dios sana el alma, sana el corazón, convierte a los hijos. Pero cuesta la voluntad de Dios a veces. Y eso es lo que al pueblo de Israel le costaba. No aguantaban la palabra de Jeremías. Era muy duro. Era muy duro. Hermano, no malinterpretemos esto. Tampoco estoy diciendo de que hay que pasar y regañar a todo el mundo y que bueno, el que lo regaña, ese es el predicador. No. El mensaje de Dios viene de diferentes maneras. De diferentes maneras. Pero como dijo Job, recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Cuando se le habían muerto 10 hijos, oiga lo que dijo. ¿Acaso solo cosas buenas nos tienen que venir a nosotros que servimos a Dios? Si viene el mal, bienvenido, dijo. Y si viene el bien, también bienvenido. Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, me levantaré desde el polvo y en mi carne veré a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios con nosotros en este día, hermano. Deje que Él le abrace, deje que Él le toque y no saldrá de este lugar igual. Suelte su lengua, suelte su alabanza y verá que Dios lo puede llenar hoy. Puede sanar hoy. Puede liberar hoy. ¿Qué tiene este día que otros días? Nada. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Él lo puede hacer ahora. No hay nada imposible para Dios. Yo le desafío hoy. Entre en el secreto del Señor. Verá la vida diferente. Moisés estaba en la cumbre del monte hablando con Dios. Mire, Moisés tuvo un privilegio. Él hablaba con Dios cara a cara. Por eso a mí me gusta mucho el nombre de la iglesia, de la misión. Peniel, el rostro de Dios. ¿Y quién se lo puso? Jacob, porque dijo, en este lugar, en Peniel, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Yo oro que eso se vuelva una realidad en la iglesia. De que este sea un lugar con una evidencia de que el que venga se encuentre con el Dios de la gloria y su alma sea librada en este lugar. Y que el nombre Peniel no sea solo un nombre más, sea el lugar donde usted se encuentre con el Dios vivo, el Dios real, el Dios que le habla, el Dios que oye, el Dios que actúa. Entonces ahí estamos nosotros entendiendo de que entrar en el secreto del Señor va más allá de una vida religiosa. Estar en el secreto de Jehová. Allá estaba Moisés en la cumbre del monte hablando con el Señor cara a cara. Habían pasado 40 días y el pueblo de Israel dijo, como ellos todavía tenían Egipto en el corazón, no, hombre, este se murió. Oigan los rayos, oigan los truenos, miren los relámpagos. ¿Quién va a vivir ahí 40 días? Hagamos dioses. Hagamos al dios Apis, el dios egipcio de la agricultura y que cuidaba la ganadería. Hagámoslo. Y digamos, ellos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Y a Aarón, ¿quién no va critican a Aarón? Pero hermanos, es que eran más de 2 millones de personas. A veces a mí me tiemblan las piernas aquí. Imagine a Aarón, 2 millones de gente diciéndole, no dioses. Él dijo, ahorita. Un buen mexicano dijera, de volada, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Ahorita mismo. Y pidió todo el oro
los zarcillos. Mire qué terrible. Dios le había dado al pueblo de Israel el privilegio de que cuando salían de Egipto como libres, todos los egipcios le daban sus tesoros, todos. Sus zarcillos se los quitaban y se los daban, sus cadenas, todo el oro se lo dieron a esos esclavos que ahora salían libres, porque Dios los había bendecido. Y ahora agarran el oro para hacer un ídolo de ellos. No haga usted lo mismo. No convierta la bendición de Dios en un ídolo que le aleje de la presencia de Dios. No convierta la bendición de Dios en ídolo. Si Dios lo bendijo, gloria a Dios por ello. Pero no se olvide de Jehová. Dele a Dios lo que es de Dios y agarre lo que es suyo. Y a Dios le pertenece la alabanza, la honra, la gloria. El alma suya le pertenece, pues dele a Él lo que es de Él. No se olvide del Señor. Ellos se olvidaron de Dios por un momento. Hicieron un becerro y le empezaron a adorar. Y empezaron a hacer fiesta. Yo pienso que si eso no hubiera sucedido, Moisés todavía se hubiera quedado un poco más hablando con el Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido adorando dioses ajenos. Y Moisés desciende de la presencia de Dios con su rostro brillante. Que mire, cuando uno sale de la presencia de Dios, hasta el rostro le cambia, ¿sí o no? Mire, cuando uno anda lejos del Señor, solo amargado pasa uno. Hermanos, yo era así. Imaginen un niño de 12, 13 años, amargadito el niño. Ahí estaba yo. Si el ceño fruncido lo tengo, imagínense sin Cristo. Cuando uno anda sin Cristo, todo lo ve mal. Pero cuando uno tiene a Cristo, hay una sonrisa. El rostro ha cambiado, le brilla el rostro, la vida brilla porque Cristo vive en nosotros. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí ande no andará en tiniebla, sino que habitará en la luz de la vida. Entonces cuando Moisés va bajando, Josué estaba a media. Fíjese qué revelación esta, Dios mío. Josué estaba a medias del monte, no podía subir donde estaba Moisés. Josué siempre quería estar donde estaba el siervo de Dios. Siempre. Andaba buscando también la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés va bajando, lo primero que Josué le dice: Señor, le dice, oigo allá en el pueblo que hay una algarabía de gente en guerra. No, le dijo Moisés, eso no es gente en guerra, eso es gente enfiestada, bailando, moviendo el cuerpo. ¿Sabe por qué Moisés sabía bien lo que estaba pasando? Porque cuando uno está en el secreto del Señor, uno tiene discernimiento espiritual para saber lo que pasa en el mundo espiritual. Quien está a medias oye ruidos, pero se imagina cosas. No está en el secreto de Jehová. Por eso no sabe cómo arreglar los problemas, las situaciones en su vida. Pero viene Moisés y baja. Oiga, esto es una de las primeras cosas que yo quiero que usted vea. Cuando uno está en la presencia de Dios, hay discernimiento en la vida espiritual nuestra. Mire, ¿no le ha pasado a usted que a veces está oyendo? Porque ahora hay predicadores hasta para tirar para arriba, dicen allá. Hay demasiados y usted pone uno, pone otro. Pero hay algo que no hace clic a veces en los que predican, aunque tengan una Biblia en la mano, aunque se vistan con traje y corbata, aunque se vean elegantes, pero hay algo que no hace clic. Hay algo que usted dice: no siento que sea de parte de Dios. Y a veces hasta haciendo milagros, entre comillas. Pero hay algo que usted dice: esto no me suena a mí que sea de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está allí el pastor para guiarlo a usted, pero está el creador del universo que lo guía a usted. Está el Espíritu de Dios que lo guía a usted. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Dios no va a dejar que usted sea engañado. Ante el engaño, Él tendrá la verdad para usted. Qué bonito es caminar con el Señor. Pero cuando nosotros vemos
que la presencia de Dios no solamente es eso, hay visión espiritual. No todo es material. Oiga, esta no es una compañía de hacer billetes. Esto es casa de Dios y puerta del reino de los cielos. Entienda esa verdad. Claro, necesitamos pagar donde estamos, pagar el sonido, dar lo mejor para la gente que llega. Pero no es ese el fin nuestro. ¿Qué decía mi pastor? Cuando los pastores que se levantaban empezaban con sus iglesias pequeñas en lo que llamábamos campos blancos, como estamos allá en Modesto. ¿Qué decía el pastor? Oren, Dios les puede proveer un templo. Oren, oren. Y yo creo que se lo he contado acá en una vez, usando él su lenguaje, ¿no? Así, rústico, sencillo como es mi pastor. Él dijo, oren, dijo a los pastores, oren que el zancudo pique al rico y que el rico lo llame a usted para que ore por él. Y un pastor sacaba una fotografía, fíjese esto, sacaba una fotografía y me decía, mire, este era nuestro templo antes y el templo ahora bonito. ¿Sabe? Me decía él que yo empecé a orar así, Señor, que el zancudo pique al rico y que me llamen a mí para orar, para construirte un templo donde podamos traer almas a tus pies. Y así empezó a orar el hermano. Y de repente le dio un paro cardíaco al coronel que vivía en el pasaje. Y el zancudo del paro cardíaco picó al hombre. Lo llevaron al hospital. ¿Y sabe qué pasó? ¿A quién llamaron? Al pastorcito que estaba orando para que el zancudo picara al rico. Y dijo el coronel, si Dios me levanta de esta cama, yo le voy a poner el piso, porque solamente tenían el piso de tierra. Yo pongo el piso para ese templo que están haciendo. A un sordo le dijeron, ¿no? Llamó a todas las hermanas que les gusta orar y dijo, hermanas, oren. Vamos a orar. Y levanta el Señor. Y al rato el templo bien bonito con su piso. Y a él le gustó, al hermano me dice, mire hermano, yo vi la respuesta de Dios y ¿sabe qué dije? Del Señor nos hace falta techo y nos hace falta ventana. Hay que saber pedir a veces. Hay que saber pedir. No reciben, dice el Señor, porque piden mal para vuestro deleite. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Pida la llenura del Espíritu Santo. Pida que Dios llene la iglesia. Pida que Dios salve a su familia. Pídale a Dios que Él llene su casa. Que el perfume entre en su alma y lo lleve hasta arriba al secreto de Jehová. Oremos bien, pidamos bien. Claro, después él siguió orando la misma oración y le dio otro paro cardíaco al mismo señor, a puro paro cardíaco iba. Y el hijo del coronel dijo, hermano, si el Señor levanta a mi papá, yo voy a poner las ventanas y el techo. Hermano, es algo de verdad esto que le digo. Y Dios levantó al hombre otra vez. Y Dios le puso techo y ventana. ¿Por qué Dios no lo hace instantáneamente? Si de Él es el oro y la plata, ¿sabe por qué? Porque tenemos que aprender a ver la mano y el poder de Dios en nuestra vida. Porque Dios no es alguien que nos va a servir todo en bandeja para que nosotros ingratamente seamos malagradecidos y después no valoremos lo que Dios nos da. Dios hace las cosas a la medida de nuestra fe. Si su Dios es grande, verá grandes cosas. Si se mete con Dios, verá el poder de Dios. Si entra en el secreto de Jehová, verá el poder de Dios manifestado en su hogar, en su familia, en la iglesia, en su vida. Depende de usted si se quiere quedar a medias. Josué no podía llegar, porque yo le aseguro, si Moisés y Dios le daban permiso a José de llegar a la par de Moisés a hablar con Dios, él lo hubiera hecho. Y usted tiene el permiso de hablar con Dios hoy cara a cara. Hoy el Señor está aquí. ¿Y sabe qué?
Una vez el Señor Jesús gritó: consumado es. Una voz cansada. Había perdido demasiada sangre. Y cuando Él dijo: consumado es, pagué la deuda. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ni Anás ni Caifás y los que eran líderes de aquella época podían hacer nada. Porque el templo estaba construido para el Dios que ahora estaba abriendo la entrada para todo aquel que quiera venir. Llámese mexicano, llámese salvadoreño, llámese hondureño, colombiano. El que quiera puede venir. Entre al secreto de Jehová. Póngase de pie en esta hora, por favor.